Vamos a abrir nuestra Biblia en los Hechos, capítulo 6 de los Hechos. Vamos a leer del verso 1 al 4. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Así dice, crecieron el número de los discípulos y hubo murmuración, dice, de los griegos. Y así encontramos la murmuración siempre hay, siempre aparece. Y entonces por eso dice, convocaron a la multitud, dice el verso 2, de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces buscaron, dice, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir las mesas. Y el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra persistir significa durar, perseverar, seguir. De persistir, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Sabemos que estas cosas son muy importantes. Algunos dicen son las columnas del cristiano, la oración y la palabra. Nosotros, dice, persistiremos en la oración. Entonces esto es algo muy importante, de ocuparnos en la oración y también la palabra de Dios. Un hermano dice: si usted sale a su jardín y arroja, dice, al suelo un poco de aserrín, los pajaritos no se fijarán en él, dice. Pero si arroja migajas de pan, enseguida verán cómo los pajaritos bajan de los árboles para tomarla. Y los creyentes que conocen la diferencia entre el entretenimiento y la palabra de Dios, va a asistir donde hay migajas de pan. Cuando los creyentes tienen hambre y sed de Dios, no va a ir a buscar a comer aserrín, porque lo único que puede satisfacer al alma del cristiano, al alma del creyente, es la palabra del Dios viviente. Por eso es importante de ocuparnos en la oración y en la palabra de Dios. Y así dice, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. La palabra murmuración es hablar entre dientes, en voz baja. La palabra murmuración también habla de queja, de desacuerdo, de descontento en privado. Siempre encontramos nosotros esto en el Antiguo Testamento también, en los días de Moisés. Y Moisés y Aarón, cuando había murmuración, se postraron sobre su rostro, dice. Sabemos que cuesta, cuando nosotros escuchamos que alguien murmura de nosotros, siempre queremos responder, queremos defendernos. Pero la mejor manera es doblar rodillas y orar. Y no responder, porque vamos a pelear con armas carnales. Eso no lleva a nada, no produce nada bueno. Vamos a leer del capítulo 14 del libro de Números, el verso 5. Dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Aquí, por ejemplo, una congregación, dice, gritó y dio voces, dice, y el pueblo lloró. Estaban murmurando, quejando los hijos de Israel, y Moisés y Aarón, dice, se postraron sobre sus rostros. Esto es algo muy importante, de
de orar, como cuando hay así murmuración, hay queja a veces en la iglesia, a veces entre hermanos y a veces también contra los pastores. Siempre hay esta cosa. Y muchas veces es por falta de la dedicación a la palabra, a la lectura. Y siempre decimos nosotros que no debemos usar armas carnales. Las armas carnales son la calumnia, una guerra de palabras para destruir a otra persona, mentira, engaño. Y hoy día también la gente van a los tribunales. Pero la mejor manera es la oración. Y como dije, a veces el cristiano está descuidando la lectura, la oración, y empieza a ponerse a veces descontento. Y al final se aleja de la iglesia también. La murmuración, nosotros hemos meditado muchas veces en el capítulo 12 de Hebreo, encontramos de correr la carrera cristiana. Y hemos hablado muchas veces de que para que un atleta se le hace una inspección médica. Y dice que hay médicos así cuando pone su oído y hay un aparato y escucha el latido del corazón. Y cuando el corazón dice hay como una murmuración, eso lo descalifica para ser un atleta. Y a veces el creyente empieza a murmurar y lo descalifica, le saca de la carrera cristiana. Inclusive le saca de la iglesia. El creyente que empieza a veces a murmurar. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículos 9 y 10. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En otra versión dice sinceros y sin ofensa. Entonces, esto habla de los santos que andan en la luz. Y cuando uno anda en la oscuridad, puede tropezar. Vamos a leer con esto en el Salmo 119. Salmo 119, verso 165. Dice, mucha paz tiene los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, dice. No tendrán tropiezo o nada los ofenderá. Pero como dije, a veces si nosotros nos rendimos a las infamia, a la ironía, a murmurar, a criticar, esto es una murmuración y a veces nos aparta de las reuniones estas cosas. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios hasta que nuestros corazones se quemen con abundante amor. Esto es lo que nosotros necesitamos. Un hermano dice, un hermano anciano dice que le dio un consejo en una ocasión a un predicador joven. Cuando va a hablar, por ejemplo, dice de juicio, porque dice este hermano anciano que escuchó a un predicador joven hablar sobre el infierno, la condenación, habla como si estuviese contento de que los hombres pudieran perderse a causa de sus pecados. Entonces un ministro de avanzada edad le dijo, para hablar de los juicios de Dios, llénate hasta el tope, dice, del amor de Dios por la lectura de la palabra. O sea que la palabra, cuando solo leemos la palabra de Dios, vamos a estar llenos de amor. Y esto nos va a capacitar también para hablar de los juicios de Dios y para vencer. Y muchas veces nosotros leemos poco la palabra y no estamos llenos de amor y llegamos a ser murmuradores. Y esto nos perjudica, nos aparta. Vamos a leer un poquitito en Malaquías de lo que estaba hablando, aunque salimos un poquitito del tema, pero por lo menos en el capítulo 1 de Malaquías, el verso 1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. En otra versión dice la carga de la palabra del Señor. Aquí dice profecía de la palabra de Jehová
En otra versión dice carga. Esto está hablando del juicio. Entonces, para hablar de juicio también necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y como siempre es importante llenarnos del amor de Dios. Y aquí nuestro versículo del capítulo 6 de los Hechos dice, había murmuración. Y esto, como dije, siempre hay y habrá. Pero yo le recomendaría a los predicadores jóvenes, vamos a suponer que uno queda en una obra, en una congregación, siempre va a haber murmuración. Pero ¿qué uno lo que puede hacer? Orar, no responder a la murmuración. Porque esto no va a traer ningún buen resultado, responder, defendernos. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla de la unidad de la fe. Para que nosotros podamos mantenernos en unidad, tenemos que llegar a este punto de humillarnos, y habla de un largo sufrimiento, de soportarnos unos a otros. Podemos leer también el capítulo 4 de Efesios, el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros entramos en el capítulo 16 de segundo libro de Samuel. Vamos a leer. Segundo libro de Samuel, 16, versos 6 y 7. Dice, y arrojando piedra contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Simei arrojó piedra contra David. Y David le dice a su hombre, le querían matar a Simei. Pero dice, déjenle, dice David. Entonces, tirar piedra habla cuando alguien está hablando mal de nosotros. A veces hay gente que empieza a hablar mal, a difamarnos tal vez. Y tenemos que sufrir, aguantar, para que podamos mantener la unidad. Aquellos que tiran piedra, en este caso que hablan mal de otro, son los que nos están juzgando a sí mismos. Y para que nosotros podamos mantener la unidad es no responder y orar. Entonces, la murmuración es muy, muy perjudicial. Vamos a volver a nuestro capítulo 16 de los Hechos, 6, disculpe. Hechos capítulo 6. Entonces hubo murmuración, dice que de los griegos contra los hebreos, porque dice las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Por eso buscaron 7 hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para dedicarse a las mesas. Nosotros encontramos que el apóstol Pablo no siempre trabajaba con las manos, pero a veces trabajaba cuando entraba en un lugar nuevo. Trabajaba pero siempre él procuró poner por delante la palabra y la oración. Entonces, encontramos nosotros mucho en la experiencia de David, por ejemplo, dice, de madrugada te buscaré. Qué importante es la oración. El mismo Señor Jesucristo dice, levantándose muy de mañana, se iba a la oración. Entonces nosotros necesitamos la oración y la palabra de Dios. Entonces por eso dice en el verso 4 del capítulo 6 de los Hechos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En esto entonces nosotros debemos ocuparnos, debemos dedicar tiempo a la oración. Y nosotros encontramos en el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer un poquitito. Filipenses capítulo 4. Encontramos aquí 2 mujeres, a Evodia y a Síntique. Verso 2 del capítulo 4 de Filipenses dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia significa un buen viaje, un dulce aroma, y ella representa la vida de oración de un cristiano, que emite un perfume agradable a Dios.
Y Sinti, que significa encontrarse y hablar con. Y habla de una vida activa de ministrar a otro. La primera habla de oración, de adoración, y la segunda habla de servicio. Lo primero es hacia Dios y lo segundo es hacia los hombres. Y estas dos cualidades se combinan para hacer un cristiano bien equilibrado. Un cristiano activo, pero que no ora, no va a actuar correctamente. Pero un creyente de oración va a actuar guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la oración y la palabra de Dios, las dos cosas. Así en este orden, la oración primero y después también el servicio. Así que el Señor nos ayude siempre a orar. Encontramos también muchos ejemplos. Siempre leemos acerca de Abraham. Abraham tenía, dice, un lugar donde se apartaba de su casa, se iba a orar, un aposento de oración. Encontramos en el capítulo 21 del libro, podemos leer por lo menos ese versículo del capítulo 21 de Génesis, el verso 33. Dice, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Una arboleda, dice, un grupo de árboles en un lugar seco, para que él pudiera tener un lugar de oración silencioso, con sombra, privado. En su casa, en su tienda había mucha actividad, entonces se apartaba allí para pasar tiempo en oración con el Señor. Y así nosotros necesitamos siempre ocuparnos también entonces la oración y la palabra, dice, para ocuparnos en estas dos cosas. La oración, nosotros que predicamos la palabra necesitamos dedicarnos más y más a la oración, y todos necesitamos, ¿verdad? Pero más nosotros la oración y también el estudio de la palabra, para que podamos esparcir pan y no aserrín. El aserrín no alimenta a nadie, sino necesitamos dar pan, alimento espiritual. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.